Damas y caballeros, acá estamos con la segunda clase de evidencias cristianas. ¿Qué es hoy? Ya 9 de octubre. Finalmente llovió acá en la zona este, seguro que en Rivadavia también, en Ciudad calculo que también. Silvina, ¿no? Tiene que haber llovido, porque yo veía una cortina más temprano por Ciudad. No, no se escucha tu audio, Silvina, no sé si está cortado, pero por Toda lo la menos... noche ha estado. Ah, está lloviendo entonces. Bueno, estamos más o menos en sintonía con el resto, ¿no? Ahí me contaban en San Juan también que había estado lloviendo, así que está linda la tarde, está preciosa. Así que esperamos un poquito más de agua, nos bendiga el pelo. Pero acá estamos, señores, 9 de octubre ya, 9 de octubre. Estamos viendo evidencias cristianas. El otro día alcanzamos a ver un poquito, igual yo les mandé, todos los sábados les voy a estar mandando un poquito más de material. Esta materia que estamos armando, entonces vamos sumando al material que ya teníamos. Y básicamente, ¿de qué habla evidencia cristiana? Nos da un sustento, una base, como para poder hablar con autoridad en cuanto a diversos temas que en la Biblia podrían ser, o fuera de la Biblia, podrían ser polémicos para la ciencia, los filósofos, los pensadores. Entonces, tenemos que estar preparados para hacer defensa, decía Pablo, de lo que creemos. O sea, debemos tener certeza de lo que creemos. Me acuerdo que vino el pastor David, David Coro, el otro día, y él nos hablaba cuando hicimos la apertura de los IBE allá en el tercer viernes de febrero, y él nos contaba de una creyente que decía, bueno, pero dígame usted qué tengo que decir, pero dígame usted qué tengo, como que, dígame usted qué tengo que pensar, ¿no? Como que había un libro, me acuerdo, que decía, hablaba de cuando uno entra a la casa del Señor o cuando nos reunimos, uno deja el cerebro en la puerta y entra. Como que me tienen que llenar la cabeza con ideas que aunque yo no las razono, no las pienso. Y cuando el apóstol hablaba, decía que debemos estar listos para hacer defensa de lo que creemos. Lo que creemos debemos investigarlo más y no menos. Ah, no, yo lo creo lo que me diga, pero guarda que por ahí lo que se dice o lo que se fomenta o las ideas, por allí son ideas de la persona y no tienen raíces en la palabra de Dios. De ahí que tenemos entonces que investigar. Y Evidencias Cristianas trata acerca de esto, ¿no? De la profundidad de la palabra de Dios, de cómo nos llega la palabra de Dios, bueno, de la certeza de las profecías bíblicas, ¿qué más? Bueno, de la ciencia bien encaminada, cómo no tiene choque con la palabra de Dios. Hoy veremos un poquito de historia, de cómo nuestros antiguos defendían la palabra de Dios, aún sin tener todas las herramientas que nosotros podemos tener hoy, ¿no? Hoy nosotros tenemos esta que estamos disfrutando ahora, es Internet, es la aplicación Zoom, y estamos en distintos lugares y todos podemos estar convocados por lo mismo, a estar viendo evidencias cristianas. Hay un libro que ustedes ya lo tienen en el chat, que es un librazo que se los vengo recomendando, Evidencias que exigen un veredicto, que ese libro, si vos lo querés comprar, yo te dije la semana pasada, es carísimo. Pero igualmente vos lo tenés ahí como para poder descargarlo, tiene muchísimas hojas. Y bueno, hay una carpeta que ustedes van a tener que hacer que yo sinceramente me había olvidado. Ayer me dijo Dayana y me dijo Estela acerca del extra clase y yo no me había fijado que tenía extra clase. Los que no han hecho nunca una extra clase, ¿de qué se trata? La palabra te lo dice, va por fuera de la clase de lo que nosotros vamos hablando, o sea, extra clase, ¿no? Entonces, para poder aprobar la materia de evidencias cristianas, ustedes tienen que hacerlo a eso, o sea, esa carpeta. ¿Cuándo se entrega esa carpeta? Bueno, dentro de las cosas que he traído, no me traje la agenda mía para saber más o menos cuándo estamos terminando esta materia. ¿Ah? Bueno, yo les voy a mandar la fecha. ¿Ah? Les voy a mandar la fecha de cuándo estamos terminando esta materia. Esta materia, si me aguantan un cachito, les digo cuánto dura. Se supone que estamos en unos 6, 7 sábados, más o menos. Ya están. 6, 7 sábados más o menos es lo que se demora o lo que dura esta materia. Esta sería la segunda, o sea, como para que ustedes vayan sacando la cuenta, cuándo la tendrían que entregar. Generalmente se entrega cuando arranca la materia, pero
por los tiempos y demás, nunca se llega. Y ahora que yo me olvidé que había esta clase, tampoco voy a estar diciendo, me la entregan ya, porque es larguita, así que agárrenla con cariño. La carpeta es larguita. Algunos me decían que no, por ahí los espacios no son los que uno necesita para poder escribir. Se le puede pegar hojitas en blanco, ahí vos vas desarrollando, escribiendo ahí. Podés hacerla en Word, podés hacerla escrita. ¿Ah? A mí, mejor si la haces en Word, no vale, porque es más fácil poder interpretarlo, porque si no, después tenés que sacar una foto y mandarme fotos de esa carpeta, porque no nos vemos. A menos que, bueno, el tema es que Liliana Barraco no la veo ahora conectada, pero ella es de Ushuaia. Samuel Gutiérrez tampoco lo veo, que me dijo que había una situación ahí. Él es de San Luis. Los de Rivadavia por ahí la pueden mandar, por ahí puede ser más fácil. Pero si vienes de ciudad, de ciudad, entonces también se me va a complicar encontrarme con ella. Pero ya saben, los que han hecho esta clase antes ya saben más o menos cómo se maneja la cosa. Así que no sé si hay alguna pregunta de este tema, ustedes avísenme. Una pregunta, pastor. Sí, Francisco. Y para entregarla, ¿se lo podemos entregar a Jessica, que ella es la que lleva todos los papeles en el presencial? Se la podés entregar a Jessica. Estoy pensando cómo haríamos la triangulación, porque que Jessica se la rime al pastor Juan, porque el pastor Juan los vemos permanente con el pastor Juan. Entonces. No, yo decía, pues yo la hago, ¿no es cierto? ¿Se lo puedo acercar al pastor Juan? No hay problema. No tengo problema. No hay problema. Si alguno necesita el número del pastor Juan, me lo pide, yo se lo mando, si es que no lo tuvieran. Él está todas las mañanas en la iglesia, hasta las 12 está todos los días. Yo con él me veo casi todos los días, estamos en contacto, así que siempre le hace un poco de cartero, me trae planillas y cuestiones de allá, de las cuotas también, de allá de los chicos del ministerio familiar. Así que no hay problema. Si vos podés acercárselo, los chicos, ponerle Martín, Mariana, David, ellos me acercan las planillas, pasan por abajo de la puerta de la oficina del pastor Juan y después me las da en la mía, así que no hay problema con eso. Así que con ustedes sería facilísimo encontrarme con la carpeta. ¿Ah? ¿Otra pregunta del tema? Muchas gracias. Por favor, Francisco. Sí, pastor. Entonces, dele, pastor, dele. Pastor Diego, por favor, dele. No, yo no soy, yo a usted le decía pastor. No, pero que usted tiene cara de pastor también. Bueno, es otra cosa. Que yo veía en el archivo que usted mandó que también estaba lo de libros poéticos. Eso sí. No. Solo es de evidencia cristiana. Lo único es evidencia cristiana. Lo que pasa es que antes estas carpetas se vendían, muchachos. Todas estas se vendían. Bueno, los más históricos, bueno, acá está Dayana. ¿Quiénes son los más viejitos acá del grupo? Bueno, Estela, que también, o sea, más viejito en cuanto a cursar, digo. Todo esto se vendía, ¿no? Y ahora, con el tema de la pandemia, no se vende más. Entonces, nos mandan los archivos en PDF y ya vienen, por ahí mandan 2 o 3 carpetas todas juntas. Entonces, por eso te ha pasado eso, Diego, cuando vos la abriste, que te encontraste con un montón de hojas y dijiste, ¿viste? Todo esto. No, solamente evidencias cristianas. Así que todo eso lo mandan ahora gratis, ¿viste? Me lo mandaron en un email y bueno, no las podemos separar en un lío para separarlas. Entonces, las mandamos así, que impriman. Por eso les aclaré yo que creo que arrancaba de la hoja 11 en adelante, porque al principio, ¿viste? Viene toda una introducción con las materias, los horarios, las horas que tienen las materias. Pero es así. Sí, Estela. No, decía, entonces no hay problema si no la escribimos y la mandamos en un Word. No hay problema. No hay problema. No hay problema, ya. Más que vos estás ahí con Juan, así que no hay problema. No hay problema. El tema, viste, cuando estás muy lejos y la escritura es complicada. El otro día me tocó dar una clase de una materia en Buenos Aires. La letra de algunos es como la letra mía. Hasta en computadora me sale la letra. Me sale mal la letra. Pobre, ¿no? Y tenés que corregir al bulto nomás y decir, bueno, creo que está todo, qué sé yo, no es imposible entender. Pero bueno, no es el caso de ustedes, muchachos, creo. Todavía no corrigió nada. Bueno, ya estamos. Ya estamos, entonces. Bueno, hacemos un repasito de lo que estábamos viendo el otro día. Porque el otro día arrancamos hablando de evidencias cristianas, ¿no? Ustedes les tiene que estar apareciendo en este momento
el PowerPoint. Avísenme si eso está apareciendo. Sí, sí. Apareció, perfecto, entonces, perfecto. Hablamos un poco de la evidencia cristiana, y decíamos, ¿qué lleva a una persona a jugarse por el Evangelio? ¿Qué lleva a alguien a estar dispuesto a morir por el Evangelio? Eso todavía es más profundo. Evidentemente hay evidencias en la persona de que algo más profundo ha ocurrido en ellos para llegar a esto que nosotros hemos visto en más de una oportunidad, ¿no? Tienen convicciones tan firmes, evidencias cristianas tan firmes en su vida que están dispuestos a dar su vida, por más que los amenacen de muerte, a que renuncien su fe, a que renuncien a su fe. Hablamos del tiempo presente, ¿no? Porque también vimos un vistazo de lo que sucedió para atrás, ¿no? Cuando la persecución de los romanos, Constantino a la cabeza, cuando los cristianos eran perseguidos, y más eran perseguidos, más eran matados, y la historia dice que más se multiplicaban, ¿no? Reuniones, y todavía hay hallazgos históricos de las catacumbas, los lugares húmedos donde se reunían por temor a ser encontrados y temor a ser muertos, ¿no? Eran usados y eran exhibidos los cristianos públicamente como en los circos romanos como método de diversión. En la cultura de esos días largaban los leones y allí estaban los cristianos y morían. Hay un video que es fuertísimo. Yo no sé si ustedes lo han visto. Hay un video. Una vez nosotros recreamos una canción en la iglesia. Ay, Señor, te digo, es fuertísimo de cómo los leones se comían a los cristianos, pero está hecho tan fuerte, ¿no? Que sinceramente los chicos me decían después, pastor, es muy fuerte ese video. Y era fuerte, pero era la realidad, ¿no? De lo que se vivía en aquel tiempo, ¿no? Entonces vimos diferentes periodos de diferentes tiempos, diferentes persecuciones. También hablábamos, ¿se acuerdan de estos locos que tomaban la palabra, tomaban la Biblia para su propia interpretación y para sacar provecho? En el caso de David Koresh, que fue un loco adventista, que se abrió de la iglesia adventista y fundó su propia secta, y bueno, llevó a un montón de gente a morir, quemados, mataron también policías que quisieron detenerlo, había armado la granja que él tenía con todo armamento para defenderse, murieron 54 adultos, entre ellos 21 niños, todos quemados porque le prenden fuego a ellos a la granja, ¿no? Hubo otro que fue más loco, y esto decíamos por qué nombramos a estos locos, y porque tomaron la palabra, la desviaron y la tomaron para su propio provecho, ¿no? Entonces, esto fue peor todavía. Jim Jones se llamó este era bautista. Este Jim Jones Bautista se fue a Centroamérica, a las Guyanas allá, y también compraron varias hectáreas. Allí se hicieron la iglesia, las granjas, se hicieron todo ahí, ¿no? Y allí vivían. Y bueno, hasta que un día decidió él darle un final a todo, porque venían ya de Estados Unidos a ver qué estaba pasando. Se hablaba de abuso de menores, se hablaba de todo tipo de barbaridades, y bueno, terminó él envenenando, él pegándose un escopetazo y envenenando a 918 personas que ya las venía él entrenando para que tomaran esa decisión. O sea, usaron la palabra de Dios para desviarse para cualquier cosa. Una persecución dentro de las tantas fue la época de la Inquisición, ¿se acuerdan? Hablamos un poquito de esto, dijimos que era la mala interpretación de la palabra de Dios llevó a la iglesia oficial a perseguir a aquellos que pensaban diferente, ¿no? La Inquisición se dio, inclusive, no nos olvidemos, muchachos, que los musulmanes eran los que arrancaron sometiendo a los pueblos con el lema te rendís o te ejecutamos. Entonces ellos llegaban a un pueblo, se hacían musulmán o los pasaban espada a todos. Ese era el lema de los musulmanes de Mahoma en aquella época. Y luego estuvieron los españoles, estuvieron invadidos por los musulmanes 700 años. Así que hay un montón de cosas que nosotros tenemos, inclusive palabras árabes o mezcla de árabes que nosotros manejamos hoy, que dejó el mundo musulmán en España, ¿no? Y entre ellos, el musulmán en España fue la violencia. Porque ¿qué es lo que pasó?
¿Qué es lo que pasó en España? Que no sucedió ponerle en Italia. En Italia está el Vaticano, lo mismo. Esperen que voy a cerrar un poquito del micrófono. No sucedió lo mismo, te digo, ¿a dónde estoy? Esperen que no me encuentro, acá está. No sucedió lo mismo en España que en otras partes de Europa, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en España? Y en España tenían el mismo lema, o sea, la religión tenía el mismo lema que los musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes tuvieron 700 años en España. Cuando ellos vienen a colonizar, entre comillas, los continentes descubiertos, las Indias, ¿se acuerdan un poquito de Colón y las carabelas? Bueno, los feriados de este fin de semana tienen que ver con eso, ¿no? Que originalmente cuando nosotros éramos pichones nos decían el Día de la Raza, hoy no se habla del Día de la Raza, ¿no? Hoy ya te cambiaron porque lo que en realidad fue una matanza de los colonizadores a las razas que ya estaban acá, que ya se conocían. Pero el lema de los colonizadores era el mismo lema de los musulmanes en cuanto a religión. O te bautizás al catolicismo o te matamos. Era el mismo lema que los musulmanes tenían cuando ellos atacaban y se fueron expandiendo. O sea, el gallego, el español, que decimos nosotros, le decimos gallego, pero en español, en cuanto a la severidad, quedó la semilla del musulmán, quedó metida en su filosofía de vida, ¿no? Por eso cuando vienen a colonizar a nuestras tierras, era eso. Te bautizás, le decían a los indios, te bautizás católico, apostólico, romano, o te matamos. Y mataron de acuerdo a los cálculos. No sé cómo sacan esos cálculos, pero en los libros hablan de 50 millones de personas que se mataron en el continente nuestro, ¿no? Menos, más, no tengo idea, pero los historiadores coinciden en nombrar algo así de espantoso, ¿no? Entonces, veíamos esto de cómo se desvían muchos de la palabra de Dios, en el caso de la Inquisición que recién les estaba diciendo, ¿no? Y vimos ejemplos de personas que, bueno, se jugaron por las cosas de Dios, ¿no? En la actualidad, esto es lo que sucede, y tenemos en la palabra de Dios la evidencia del cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿no? De cómo la palabra de Dios se iba cumpliendo a pesar de el escepticismo. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día? Tomemos al escepticismo y si vos tenés certeza de lo que has creído, si has hecho un estudio como los que hacemos en el IBE u otro estudio que se haga en la iglesia, profundizás en la palabra de Dios, entonces no vas a tener ningún problema de poder hablar con nadie respecto a tu fe porque vos conocés las profundidades de tu fe, conocés la palabra de Dios, sobre todo la experiencia, ¿no? Las experiencias que el Evangelio te permite vivir. Eso es lo que realmente cambia a la persona. Porque yo puedo hablar, o sea, puedo tocar de oído, puedo decir lo que otro me dice que diga, puedo memorizar y repetir automáticamente lo que otro me diga que repita, pero la experiencia es lo que a vos te lleva a decir, no, acá no hay duda de lo que me están diciendo, es así, ¿no? El otro día dijimos, bueno, por un momento pongámonos en escépticos, ¿no? O sea, alguien que le cuesta creer lo que cree el común de la gente. Dijimos, bueno, pongámonos en escépticos, no hay problema. Vas a ver cómo de a poco la palabra de Dios va desarmando todo el escepticismo que nosotros podamos tener, las dudas que podamos traer, cómo todo empieza a, como un rompecabezas, empieza a cobrar sentido, ¿no? Hay cosas que no podemos dejar de poner en la balanza a la hora de tomar una decisión en cuanto a las evidencias cristianas. Yo quiero preguntarle, y abro la sesión, damas y caballeros, ¿quién de ustedes ha recibido, póngame la manito por ahí, después la manito virtual, porque hay más gente, va llegando más gente, ¿quién de ustedes ha recibido un milagro? Que vos decís, lo mío fue un milagro. ¿Alguno de ustedes recibió un milagro? Sí, Raquel, ¿cuál fue tu milagro? No te puedo escuchar. Ahora sí. No te puedo escuchar otra vez. No sé qué pasa. Como que se corta, Raquel. Bueno, mientras, a ver. Ser mamá, pastor.
A ver ahora, a ver si somos la que se escucha. No, no puedo. A ver, Estela, fíjate vos, andar regulándole, a ver si... Estela, vos dijiste. Sí, cuando yo entré al camino del Señor fue porque el Señor le devolvió la vida a mi hijo. Tenía 1 año y medio y lo aplastó una rueda de camión y acá me dijeron que no tenía ninguna solución. ¿Cómo Entonces fue eso fuimos de que lo aplastó una rueda de camión? Estaba el camión en la vereda, una rueda grande al lado la estaban cambiando, el nene 1 año y medio estaba al lado y se le cayó encima el estómago, lo dejó todo morado acá y después perdió calor, perdió color. Cuando lo llevamos al médico, el médico dijo que se había como reventado por dentro, una palabra, tiene una palabra, pero no me acuerdo cuál. Y nos subimos en una ambulancia y fuimos al Hospital Noti, el viejo, porque mi hijo ahora tiene casi 30 años. Y bueno, cuando llegamos allá en la ambulancia íbamos volando, íbamos impresionante, y el médico me dijo que si sabía rezar, que rezara. Y yo siempre escuchaba que mi mamá me decía, tu solución está a la vuelta de tu casa, pero yo nunca le daba bolilla. Ah, pero en esa época vos no eras creyente, Estela. No. Y bueno, y cuando íbamos para allá, le ponían las luces de la ambulancia porque decía, si se duerme el nene se muere. Y se estaba durmiendo, ya no tenía color, no tenía calor, no tenía nada. Entonces, en un segundo le dije, bueno, si es cierto que sos Dios, que existís, que estás, todo lo que me dice mi mamá es cierto, entonces no te lleves la vida del nene que es chiquito, llévate mi vida, le decía. Bueno, dije eso nada más. Cuando llegamos al Hospital Noti, te imaginas, no alcanzó a llegar, las camillas, lo llevaron para adentro y se me quedé ahí afuera con el chofer de la ambulancia. Y al rato salen estos de Rivadavia, siempre tan exagerados, que no saben lo que dicen, no saben nada, dice. Y no, dice, este es el nene que traían de Rivadavia, que venía mal, ya venía moribundo, decían, qué sé yo. Sí, le digo, no, este nene no tiene nada, dice. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Qué diferencia! Así que yo escuchaba y yo lo único que tenía en mi mente era lo que yo le había dicho al Señor, que no se llevara la vida y que se llevara la mía. Entonces dije, sonamos, acá me muero. Retiro lo dicho, retiro lo dicho. Claro, pero se la llevó de otra forma. Se la llevó de otra forma. Qué lindo, qué impresionante. Bueno, ¿quién otro tiene un testimonio? Sí, Francisco, vos tenés la manito virtual ahí. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, yo ya conocía al Señor, pero me resistía, ¿no? Y no tenía trabajo, de tener todo, no tenía nada. Y va pasando un avión. Entonces, le pedí al Señor que me diera trabajo en los aviones. Y justamente viene mi tío, que era presidente del Aeroclub, yo ni sabía, y me dice, che, Francis, sí, me digo, mira, me hace falta gente para que trabaje en los aviones, pero de eso no pasaron 2 horas. Y bueno, ese fue un milagro, porque en realidad no tenía ni para comprar, no me alcanzaba ni para medio kilo de papa, hacía días que andaba mal, y lo único que hice fue mirar al cielo y pedirle ese milagro al Señor de tener trabajo, ¿no? Y en 2 horas lo tuve. Y bueno, siempre digo yo, siempre le agradezco al Señor, y después allá adentro encontré con una secretaria que era cristiana y nos encontramos en un evento que hubo y me dice, yo te veía, dice que vos eras así, que eras cristiano. Le digo, hay que orar mucho allá adentro, ¿sí? Porque hay mucha oposición, hay muchas cosas que tendríamos que hablar durante 2 horas, ¿no? Muchos pactos de los patrones para tener plata, ¿no? Así que bueno, lo acepté con gusto y dije, bueno, es el lugar a donde me ha mandado el Señor. Así que muchos chicos yo ya le hablo de la palabra hace varios años ya. Pero sí, ese fue un verdadero milagro.
porque en realidad existió un día más y dejaba de existir. Qué lindo, gracias Francisco, qué lindo testimonio. Dayana, ¿qué te has puesto en esa cabeza, Dayana? ¿Qué te estás haciendo? ¿Un tratamiento mientras tanto? Yo le dije, pastor, peluquería de por medio acá en la casa. ¿Cuál fue Enseguida voy a apagar la cámara porque ahí se van a espantar. Bueno, yo tengo varios milagros, pero como el más contundente, así que fue tan importante para mí como la evidencia así más clara, fue cuando fui mamá de Brunella, que es la más grande, que es la que va a cumplir 14 dentro de unos días. Yo tuve eclampsia, no sé si saben qué es. La eclampsia es una enfermedad que le da a una embarazada. Tienen que decidir entre la vida de la mamá o del bebé. Y eso, no tiene síntomas, entonces no es algo que se puede prevenir, digamos. Sí se puede prevenir si te ha dado en un embarazo anterior. Por ejemplo, yo después con los embarazos de Ignacio y de Eliseo tuve que estar medicada y todo eso, porque se puede volver a repetir. ¿Pero de qué viene eso? Se te sube la presión, puede ser antes del parto, durante el parto o después. Yo iba a parto normal, ya estaba para tener por parto normal, y se me sube la presión a 18 y me llevan rápidamente al quirófano, me hacen la cesárea, nace Brunella y a las 5 horas empecé con convulsiones. Está la preeclampsia, que es cuando se te sube la presión pero no alcanzas a convulsionar, y la eclampsia fue lo que a mí me dio, que me dieron como 7 convulsiones. Yo no me acuerdo bien, porque sí me acuerdo de las 2 primeras que me dieron, porque yo me quedé ciega primero, se me subió la presión y me quedé ciega, y después de ahí ya estuve 3 días en coma, en terapia intensiva. Me desperté, no me acordaba de nadie, solo de mi mamá. Y yo me había alejado del Señor en ese tiempo, y justo estaba una enfermera cuando yo me despierto en terapia intensiva, y ella me empieza a hablar del Señor de nuevo, y mirá vos. Y ahí volví al Señor. Por eso yo creo que es tan importante esta materia, porque estaba más o menos viendo, ¿qué significará la palabra evidencia? Y la busqué. Y es que significa que es algo que es tan claro y tan patente que no se puede poner en duda. Y yo creo que todo lo que está hablando usted hace rato, y la clase anterior también, que tiene que ver con las convicciones que cada uno de nosotros tenemos, pero también las demás personas que profesan otras religiones también tienen convicciones firmes, digamos, en lo que creen. Por eso los musulmanes, los que son como más extremistas, están dispuestos a dar su vida también por lo que creen. Pero qué importante que son las evidencias, lo que nosotros podemos vivir, que es tan claro que no podemos ponerlo en duda de que es el Señor el que hace eso en nuestras vidas. Así que, eso fue para mí, siempre lo digo. Yo sé que el Señor me ama porque murió en la cruz por mí, pero me agarró así, me agarró como de la ropa, así, como diciendo, vení para acá, te doy otra oportunidad. ¿Volviste al Señor después de esa experiencia? Después de esa experiencia volví al Señor, sí. Señor, mira vos. Así gracias. Y de ahí para adelante, porque después no me podía quedar embarazada de nuevo, me quedé embarazada de Ignacio sin hacer el tratamiento, me enteré muy tarde, entonces siempre estuvo el miedo de que me pasara lo mismo. Pero nunca más te pasó eso. Gracias a Dios no. Con Eliseo se me subió la presión, pero ahí, todo controlado. Ajá. No como la primera vez, que fue tan grave. Exacto. Bueno, qué experiencia. Valeria, ahí veo la manito virtual de la Vale y de Flavia. O sea, ¿por qué estamos haciendo esta parte, muchachos? Porque si hablamos de evidencias, hay evidencias que son indiscutibles. O sea, algo hizo Dios más allá de todo lo que yo pueda decir, Biblia, comentarios, predicaciones, corramos todo. Si no tuviéramos nada de eso, hay una evidencia personal, ¿no? Y de eso estamos hablando un poquito. Y de paso, conociendo qué cosas ha hecho el Señor, ¿no? Sí, vale. Bueno, yo les quería contar de una experiencia también que tuvimos, más que nada con mis hijos, fue en realidad. Ellos eran chiquitos, Cande tenía 1 año y medio más o menos, un poquito más, y Matías tenía 3 añitos y medio. Íbamos para la casa de mi mamá, y en una esquina chocan 2 camionetas, y una de las camionetas hace un trompo. Ellos iban dentro del cochecito porque era en la siesta, estaban durmiendo, y me sacan el coche de la mano. La camioneta me vuela el cochecito de la mano. Justo había un patrullero en la plaza, porque fue acá en Rivadavia, en la Plaza San Martín, ahí varios seguro que la conocen, y
llegó el patrullero súper rápido y bueno, mucha gente ayudando. El tema es que yo me bloqueo en ese momento y pierdo la noción del tiempo, no vi nada, me quedé en oscuras, nada más cuando reacciono. No, nada. A mí me sacó el coche de las manos nada más, el cochecito del bebé. Y iba mi hermana al lado con la bicicleta a la par. La bicicleta vuela por arriba de nosotras y termina en el medio de la calle, perdón, en la vereda, y el cochecito todo cruzado, destruido, no sirvió más ese cochecito, tuvimos que tirarlo, en el medio de la calle. Y los niños no aparecían. Entonces, bueno, todos corriendo, buscando, aparecieron los dos, boca abajo, mi hijo mayor había abrazado a Candela, que es la más chica, y estaban los dos abrazados boca abajo en un pedacito de cuneta que hasta el día de hoy todavía es tierra y el resto es todo asfalto. Y bueno, nos llevaron al hospital, yo estaba desesperada, imagínense como loca. Y cuando llegaron les hicieron estudios y todo y no tenían absolutamente nada. Mi hijo mayor, Mati, tenía apenas unos raspones en la cabeza, que por eso nos dejaron internados igual, porque eran muy pequeños. Bueno, fue la policía, me hizo preguntó a todos los vecinos que estaban ahí, y el policía, me acuerdo, que ya estábamos con los chicos en una sala común, eran varias camas, una sala común grande en la parte vieja. Entonces el policía entra y habla conmigo y me pregunta qué había pasado, le cuento y me dice, el mismo policía me dice, mire mamá, sus hijos que no tengan nada es un milagro porque no nos explicamos con la policía científica, porque tuvo que ir la policía científica a lo que fue un accidente de auto, ¿no? No se explicaban cómo los chicos habían ido a parar justo en la sequía, en ese pedacito de sequía, porque habían 2 árboles grandes, todavía están esos árboles, y que la bici quedara por un lado y el coche quedara por otro. ¿Tú eras creyente ya, Vale, para esa época? Sí, ya éramos creyentes, sí. Lo más loco que mientras el policía nos hablaba y nos comentaba, a 2 camas al lado nuestro, porque mi hermana también se quedó porque había que quedar un adulto por cada niño. Había una mamá que tenía a su niña hace una semana internada, una bebita muy chiquitita, y que lloraba, tenía mucha fiebre y no sabían qué lo que era, le hacían estudios, no le encontraban nada, pero la nena volaba de fiebre, lloraba todo el tiempo, no se alimentaba. Y cuando escuchó la mamá esto, bueno, nosotros con mi hermana nos pusimos a orar, le dábamos gracias a Dios porque no podíamos creer lo que había pasado, porque mis niños estaban bien, jugaban y todo estaban bien. Y entonces la mamá nos comenta la situación de la niña y con mi hermana decidimos orar por la bebé. Entonces cuando nos arrimamos a orar, estábamos orando con mi hermana y Dios nos muestra que revisáramos ahí en la parte donde estaba la niña internada. Entonces terminamos de orar, empezamos a mirar y encontramos justo en la cabecera de la cama de la nena, daba una ventana y en la ventana habían hecho como un muñeco, una especie ahí de cosas de brujería y demás. Entonces volvimos a orar para anular todo eso, para renunciar, para limpiar todo eso, y a la niña la cambian de cama, le pedimos a la enfermera que la cambien de cama, y la nena empezó a mejorar en esa misma noche, dejó de tener fiebre, dejó de llorar, empezó a tomar el pecho. Al otro día, antes de que nos den el alta, va el médico a revisarla, no tenía nada. Bueno, a nosotras nos dan el alta porque los chicos estaban bien, y yo después del tiempo me encuentro con esta mamá en la calle y hablo con ella porque obviamente quedamos ahí en contacto y demás, y nunca más se volvió a enfermar la niña hasta ese momento que nosotros nos reencontramos. Los estudios salieron como que estaba sana la pequeña, así que bueno, yo siempre cuando nosotros contamos con mi hermana, contamos de esta situación, siempre decimos que fue un milagro con propósito, ¿no? Una situación que a mí como mamá con mis pequeños, totalmente desesperante, que no podíamos creer lo que estaba pasando, pero a la vez vimos que el Señor nos tuvo que llevar de una manera así, demostrarle a esta mamá de que Él existía de una manera tan sobrenatural y protectora y amorosa, que pudo rescatar a esta niña. Y bueno, la mamá tenía entendido yo que había empezado a ir a una iglesia, ya después perdimos contacto y ya no la vimos, pero siempre lo contamos como que es un milagro con propósito. Qué bárbaro, qué lindo, qué bárbaro, ¿verdad? Cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Las evidencias.
Flavia, dale, la última, que ahí tenemos la manito levantada. Sí, bueno, cuando nació Yanela, muchos de los hermanos conocen, los hermanos de Rivadavia, que estuvieron apoyándonos en oración, y acá los hermanos de San Martín. Durante el embarazo de Yanela, desde el principio tuve hematomas. ¿Se me puso a mí más lento o es que está más lento? Espérate que no se cortó, no se engancha, escucha nada. no se engancha bien, Flavia, lo que está diciendo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me A ver escuchan? ahora. Tengo el internet mal. Ahí está, dale. Ahí Ahora me sí. escuchan. La placenta se fue abajo y bueno, se produce una placenta oclusiva total, donde corre mucho peligro la vida de la mamá y del bebé también. Estuve en reposo, pero asimismo un día agarro y me despierto a las 5 de la mañana y estaba bañada con sangre, así que tenía la cama toda llena de sangre. Ahí nomás fuimos y me llevaron al hospital. Me tenían que hacer sí o sí la cesárea, teniendo 32 semanas de embarazo nada más. Y bueno, pero no podían porque no tenían lugar en neo. Tenían que sacar la bebé y ponerla en neonatología ahí nomás, y no tenían lugar. Estuvimos así hasta las 10 de la noche en el hospital Perrupato, y de ahí deciden mandarme a Mendoza, al Hospital Virgen de la Misericordia, donde, bueno, allí llego, me hicieron un montón de ecografías y nos hicieron firmar muchos papeles a mi marido y a mí. Y bueno, donde nos dijeron, bueno, vamos a abrir, pero no sabemos con qué nos encontramos. ¿Por qué? Porque la placenta se podía pegar a cualquier órgano. Entonces, cuando ellos abrieran, podían tocar vejiga, lo que fuera. Y corría peligro la vida de la bebé y la mía también. La Yane nació con 1,520 kg y bajó a 1,250 kg. Estuvo 40 días en incubadora. O sea, 30 días en incubadora y 10 en cangurito para subir de peso. Y en esos 30 días que estuve en incubadora le entró un virus, se llama Yanela Milagros, Yanela porque significa gracia de Dios, y bueno, y el Señor la salvó su vida, y la mía también, porque corría mucho peligro yo también. Así que el Señor nos salvó a las dos. ¡Bravo! Y por ahí anda el milagro, si di que se asomó un poquito. Acá por está. Ahí anda Yanela. Ustedes vean Acá la prematura ahí, miren lo que es la prematura, qué preciosa que es, por favor. Y es un cohete que no les cuento. Yo la tengo de vecina, así que cada 2 por 3. Ella le encanta. Yo tengo esta sillita que tiene palanquita. Y yo estoy concentrado y ella viene y me toca la palanquita para que se me baje la silla de golpe y se mate la risa. Bueno. Ese ya sería otro capítulo aparte. Pero bueno, gracias a Dios por todo lo que contaron, muchachos, muchachas, porque la verdad que nos recontra bendice esto que ustedes están diciendo, ¿no? Entonces, evidencias sobran, evidencias personales en nuestra vida, como para no dudar de que Dios es fiel, de que Dios está presente, de que por más que te quieran contar que no es así, por más que vengan a decirte, mira, lo que vos estás creyendo no funciona, evidentemente no podrían, porque las evidencias personales son más grandes que cualquier otro tipo de evidencia. Entonces, nosotros decíamos el otro día en cuanto a algunas profecías que Dios habló al pueblo, habló primero a Abraham, ¿se acuerdan? El hombre que Dios elige, y le da profecías acerca del futuro. Y los escépticos, ¿qué es lo que sostienen? Que esas profecías en realidad fueron dadas después de los eventos, después de lo que ocurrió. ¿Qué sería una profecía hoy? Ponele $1 a 185. Entonces yo ahora profetizo que ya pasó el evento, que el dólar va a llegar a 185. Eso es lo que dicen los escépticos, que las profecías bíblicas fueron dadas después de haber sucedido los eventos. Pero la catarata de evidencias bíblicas son tan fuertes que no hay forma de que esto sea así, ¿no? Entonces vimos algunas partes, ¿no? Entonces aquí Dios le decía a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, de quien hablaba la profecía,
hablaba de Abraham y de los que vendrían después de él. Te haré famoso, bueno, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa era una palabra profética que Dios le daba a Abraham, que se iba a cumplir mucho más adelante, pero coincidíamos, acá me adelanto un poquito, coincidíamos en que el pueblo de Israel iba a tener que pasar por distintos periodos para que esta palabra que fue dada por Dios se fuera a cumplir. Entonces, iban a hacer falta estos eventos, como Asiria conquistando al reino del norte. ¿Por qué? Porque siempre la palabra de Dios estaba condicionada a la obediencia de ellos. Entonces, si ellos no obedecían, iba a venir el juicio de Dios, el castigo de Dios. Si vos has tenido la oportunidad de estudiar un poquito el libro de los jueces, los profetas mayores, segunda de Reyes, donde habla un poco también de esto, ¿no? El reino del norte son 10 tribus, iban a ser llevadas cautivas. Después vendría lo mismo, sucedería con el reino del sur. También serían llevados cautivos. ¿Por qué? Porque había un plan trazado por Dios. Ellos no obedecían, habían hecho un pacto como nación que se iban a sujetar a Dios, habían dado su palabra y cuando esto no sucedía, Dios tomaba medidas al respecto, ¿no? Luego vendría otro evento más adelante, porque se acuerdan cuando hablamos un poquito de historia, el primer templo construido por Salomón, el segundo templo construido después que el pueblo retorna del cautiverio, que fue el templo más modesto, el más sencillito, como decimos nosotros, el más sencillito de alpargatas, ¿no? El más económico, y luego el otro templo que estaba en la época del Señor, ¿no? Donde Herodes construyó un templo impresionante, pero ese templo el Señor Jesús dijo que iba a ser destruido, y una profecía, ¿no? Y algunos dicen, no, que Jesús dio esa profecía después que el templo fue destruido, pero había gente que acusaban a Jesús de haber dicho respecto al templo, o sea que la gente todavía al templo lo tenían allí, no podría haber sido dada esta palabra después que el templo fuera destruido, ¿no? Entonces los romanos destruyen el templo y nosotros decimos que en la palabra de Dios, o sea, se cumple la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Decíamos que la religión judía no se dedicaba a expandir la bendición de Dios, sino que ellos le enseñaban a los suyos la palabra de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos a los judíos cristianos que ahí sí, ellos reciben una palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo? Luego que el Espíritu Santo venga, ahí me van a ser testigos. En Jerusalén, que era lo que ellos conocían, Judea, un poco más lejos, Samaria, que era la tierra donde ellos no se querían meter, y hasta lo último de la tierra. O sea que recién allí la bendición dada a Abraham se haría fuerte para toda la humanidad, porque hasta ahí el judío le predicaba solo al judío. Es más, decíamos el otro día, me parece que era con ustedes, que decíamos el otro día que hasta la mentalidad de los discípulos era muy, muy judía, muy sectaria, ¿no? Porque ellos habían sido formados así. El evangelio de Jesús era para nosotros, ellos iban predicándole solo a los judíos, hasta que vino la persecución. Primero de eso, Pedro estaba esperando el almuerzo, ¿se acuerdan? Viene, tiene una visión allí antes de que la comida estuviera lista, y ahí baja un lienzo, y eran todos animales inmundos que estaban muertos ahí, y Dios le dijo, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, yo no como esto porque esto es inmundo. Y ahí la voz le dice, lo que yo he limpiado, bueno, lo llaméis inmundo. O sea, él entendió, después de esa visión, tuvo que ocurrir algo así, para que Pedro entendiera que el evangelio no era solamente para el judío, sino para todo el mundo. Y Dios va a utilizar después a uno llamado Saulo, que se transformaría en Pablo, ¿se acuerdan? Ese sí, que iba a predicar por todos lados la palabra del Señor. ¿Y qué encontramos aparte de las profecías cumplidas, aparte del respaldo de Dios en su palabra? ¿Qué encontramos? Bueno, consejos para los matrimonios, consejos financieros, consejos en cuanto al carácter, también los tenemos allí, y también se habla acerca, mucho se habla también acerca del futuro, ¿no? Lo que pudimos tener en algún momento Daniel Apocalipsis,
El año pasado lo pudimos ver de modo virtual, me acuerdo que nos tocó verlo con una producción impresionante. Sobre todo la producción impresionante, porque no teníamos Zoom, éramos pobres en aquella época, así que necesitaba que mi hija me hiciera una cosa, que Miriam hiciera otra, así que ellas se movían acá adentro, yo hablaba y me cambiaban las pantallas, era un lío, pero lo vimos, ¿no? Entonces, se va a defender el evangelio de diferentes formas, ante diferentes filosofías, diferentes pensadores, ¿no? El evangelio, la palabra de Dios, cuando digo evangelio, ¿no? Digo, la palabra de Dios va a ser defendida por un montón de gente que Dios va a levantar, porque hasta el día de hoy hay diferentes corrientes, ¿no? De pensadores que nos llevan a dudar de la palabra de Dios, a que ese libro ya es obsoleto, es viejo, ya no sirve. Hay que algunos más, ¿qué sería? Más reformadores dicen hay que escribir otra Biblia. Es más, algunos hablan de que hay Biblias donde ya hay un montón de cosas que se omiten porque no son muy, ¿cómo sería la palabra? No está muy actualizada, ayornado a los tiempos que vivimos, ¿no? Me acuerdo cuando de los himnarios, de lo que te estoy hablando, cuando de los himnarios vino una revisión y se quitó la palabra pecado y se puso errores. ¡Ay, Señor! Algunos se pusieron el grito en el cielo, ¿no? Quitamos la palabra pecado y la letra original decía pecado, pero como que se va suavizando, ¿viste? Suavizando. Decía un predicador, en la antigüedad, Elías le cortó la cabeza a cientos de profetas de Baal. En el presente, a mí me invitan a tomar un té, los profetas de Baal. De cómo han cambiado los tiempos, decía él, ¿no? De cómo es todo tan distinto. Entonces vos te vas a encontrar, porque yo estoy echando un vistazo, hablé rapidito en esta parte porque voy por la hojita 9, ¿no? Las defensas del primer siglo y la fotito que vos tenés en tu hoja es esa que yo he puesto ahí, ¿no? Entonces, en la defensa del evangelio tiene su origen en los apóstoles, ¿no? Yo te decía recién cómo ellos hablaban de que tenemos que conocer nuestra doctrina, nuestras bases, nuestros fundamentos y experimentar el evangelio. El evangelio sin ser experimentado siempre suena como evangelio de otro, ¿no? Si no, vamos a la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Samuel dormía en el templo cerquita del arca? Dice que Dios todavía no se le había aparecido a él. Él necesitaba su propia experiencia con Dios. Y cuando él tuvo su propia experiencia con Dios, bueno, en el tiempo pasó a ser el jefe espiritual de la nación, ¿no? Y en esto es igual. Los que somos papás llevamos a nuestros hijos, los llevamos a nuestros hijos hasta que ellos tienen su propia experiencia espiritual. Seguramente a vos te pasó como a mí, los que tenemos nuestros chicos en la iglesia, hasta el momento que ellos no tuvieron su propia experiencia espiritual. Vos no sabés con qué te van a salir, qué te van a decir, con qué, porque vos no sabés cuál es el fundamento de la vida que ellos tienen, ¿no? Gracias a Dios, en lo personal, bueno, apareció Castillo del Rey y eso para ellos fue una bendición hermosa, pasaron al frente. Me acuerdo que hablé con Fernando y le dije, Fernando, necesitamos un líder en Castillo, ¿no te animás? Y no sé, no se tenía confianza. Tenía 16 años más o menos en esa época. Y bueno, él asumió la responsabilidad, pero ya el Señor había hecho algo importante en él, ¿no? Y ese es el punto que decimos acá, ¿no? Cuando Pablo marchaba valientemente sobre el mundo antiguo, él estaba listo, ¿no? Para defender la palabra del Señor. Me acuerdo de haber escuchado en la otra vuelta a alguien que decía en cuanto a los billetes falsos, ¿viste? No se pongan, decía él, a conocer los billetes falsos. A nosotros nos daban cursos, hablaba esta persona, a nosotros en el banco nos dan cursos sobre el billete verdadero. Mientras más conozcas el billete verdadero, inmediatamente tu sensibilidad te va a mostrar, va a detectar el billete falso. Y en esto es igual. No es tanto conocer qué piensa aquel grupo, aquel otro, son tantos grupos distintos, tantas sectas diferentes hay, tantas religiones distintas, que está bien, hay que tener una idea de ello, ¿no? Pero la verdadera, la tuya, la que vos has creído, esa es la que yo tengo que profundizar, ¿no? Entonces, su defensa de la verdadera religión contra los filósofos, supongamos, atenienses, allá en Hechos 17, habla acerca de esto, ¿no? Porque él les habló, ¿se acuerdan? Del Dios no conocido, les decía a ellos.
les decía Pablo a ellos, ¿no? Porque tenían todo tipo de dioses y habían levantado un altar al Dios no conocido. Por las dudas, los atenienses decían, no queremos quedar mal con ninguno, hagamos un altar al Dios no conocido. Y Pablo, partiendo desde lo conocido de ellos, les habló del Dios no conocido, ¿no? Entonces, para esto debemos estar preparados, ¿no? Desde el punto de vista histórico, debemos reconocer en los primeros cristianos gente defensora de la fe. Y si no, vos tenés el ejemplo, aunque no está acá la copia, el ejemplo de Esteban. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos, si mal no recuerdo, bueno, tengo la Biblia acá al lado mío, creo que es Hechos capítulo 7, la historia de Esteban cuando él habla, sí, Hechos capítulo 7, él hace una defensa del evangelio impresionante y les traslada lo que ellos conocían, porque los judíos son conocedores del Antiguo Testamento, estudian el Antiguo Testamento, esperan al Mesías todavía, ¿no? Entonces, conocedores del Antiguo Testamento, y desde lo que ellos conocían, él los lleva a lo que ellos desconocían, que les digo, muchachos, es un muy buen principio ese, ¿no? Hablarles de lo que ellos conocen en lo personal. Tal vez vos también lo hiciste. Me ha tocado hablar con personas y yo voy mirando la casa, ¿no? Y por ahí tienen un crucifijo, un rosario colgado, tienen una imagen. Entonces vos le hablas, empezamos a hablar de eso, pero no diciéndole pecadores, idólatras, paganos, no. Hablamos de lo conocido por ellos, ¿no es cierto? De ustedes que tienen una inclinación religiosa, se nota que aman a Dios, que buscan a Dios y pum, 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 los vas llevando vos, los vas llevando al punto que ellos necesitan y desconocen, ¿no? Entonces, Esteban lo tenemos como alguien que mostró evidencias cristianas impresionantes, ¿no? Entonces, no eran, ¿cómo es la palabra? No eran esquivos, ¿no? No eran esquivos a hablar acerca de su fe. No, ellos defendían su fe, ¿no? En primera de Pedro también entendemos la defensa de la fe, porque Pedro es el que escribe y dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Ojo, hablamos de una defensa, no hablamos de cerrar el puño y bueno, vamos a defender la fe. No hablamos de eso, llegar a ese punto del grito, de la ofensa, ¿viste? ¿No? Eso ya es bajeza en la defensa de la fe, sino hasta donde podamos, bueno, hablar de nuestra fe, el testimonio, lo más fuerte, lo más impactante siempre es el testimonio personal de lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿no? Cada cristiano debe estar preparado entonces para dar respuesta concerniente a su fe. Defensas de los siglos segundo y tercero es lo que, no sé si tengo más PowerPoint acá, no, ya creo que con esto se me acababa, así que puedo mirar junto con ustedes el apunte que tenemos acá. Defensa del Evangelio del siglo tercero. Algunos ejemplos son interesantes verlos acá, de gente, porque habían maneras de pensar en el pasado que son muy similares en algún punto a las que nosotros nos encontramos en el presente, les digo, ¿no? Entonces, yo resumí porque de cada uno de estos hay un testamento, pero yo se las resumí para poder hacerlo un poquito más directo, ¿no? Hablando de, en el pasado, un poco de historia de las evidencias que, como les dije, exigen un veredicto. Acá en la página 3 no lo comentamos ahora, pero lo vimos el otro día en el video. Hablaba de estos visioneros como tantos otros, ¿no? Que han dado su vida por el Evangelio, ¿no? Todavía no les abre a ustedes, estoy viendo. A ver ahora si les abre el apunte. Ahí les va a estar abriendo. Ahora sí. ¿Ah? Bueno, ya pasamos acá por los escépticos, ya pasamos por las promesas cumplidas en el caso de Abraham. ¿Por qué? ¿Dónde se cumplió? Y se cumplió con la iglesia, ¿no? La iglesia es la que llevó la bendición de Dios a Abraham. Estas buenas y malas, esas se las comenté, ya las hemos leído el otro día.
es lo que le comenté que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Situaciones que el pueblo de Israel vivió, que padeció, por motivo de alejarse de lo que ellos habían prometido, que era ser fieles al Señor, ¿no? Acá está, hojita número 10, las defensas de cristianos se expandieron durante los siglos II y III, los apologistas del siglo II afrontaron los ataques de los paganos, que lanzaban falsas acusaciones contra la iglesia, inclusive contra la iglesia, decían que eran caníbales. No sé si ustedes habían escuchado esto, porque ellos decían que nosotros comíamos carne, sobre todo en la Santa Cena, porque viste que en la Santa Cena se habla que es el cuerpo de Cristo, simbólicamente, pero los no conocedores decían que los cristianos eran carnívoros, caníbales, no carnívoros, carnívoros somos, caníbales, digo, eran caníbales. Entonces se distorsionaba la verdad, o sea, como enemigos, ¿no? A nosotros, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero acá en la iglesia nuestra, años atrás, cuando el catolicismo era más cerrado, ¿no? Bueno, en Rivadavia me acuerdo haber estado ahí en el centro de adoración, cuando estábamos con la iglesia que nos fuimos, digo yo, bueno, que se fueron, de la carpa, ustedes se fueron al Salón Andaluz. Te estaba hablando de cuánto años tiene la iglesia, 30 años, 35 años, la iglesia de Rivadavia, de Pastor Omar y Julia. No me digan que no saben los locales cuántos años tienen. Creo que sí, pastor, 35, sí, por ahí. Pero Dayana, vos llegás de Montecasero el otro día, ¿cómo vas a saber vos la edad de la iglesia? Sí, porque sé que tiene la edad de... O sea, de David. Más o menos, sé por el aniversario que siempre hablan los pastores. Pero bueno, no me acuerdo bien. Los históricos ahí no se acuerdan, che. Bueno, que puede estar conectada con la pastora Julia y van a tener problemas, ¿eh? Bueno, la cuestión es que de la carpa nos fuimos al Salón Andaluz. Yo digo nos fuimos, yo también fui, pero yo siempre íbamos de visita. Como nos gustaba la movida que había ahí en Rivadavia, era algo que no se había visto hasta ese momento, un mover de Dios tremendo, ¿no? Entonces, cuando podíamos escapar, no nos escapábamos, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía un techo corredizo. No sé si se acuerdan ustedes ahí. ¿O no había ninguno de ustedes todos chiquitos? No sé si eran todos chiquititos que ahora no o se fueron todos a peinar. No, pastor. Yo llego después, ya cuando estaba inclusive este salón, el centro de adoración ya levantado. Ah, o sea que de los históricos no hay nadie acá. Yo estuve, pastor, en el centro andaluz un tiempo, sí, y tenía 15 años. No querías delatar la edad que tenías, ¿no? ¿Cómo te escondiste? Bueno, pero no nos vayamos del tema, la cosa es que me acuerdo que el techo era corredizo del Salón Andaluz. Me acuerdo que se pagaba $1.000 por mes. Imagínense lo que sería $1.000. No sé cuánto es eso ahora, pero $1.000 por mes se pagaba en aquella época, hablando del 85, 86, por allá. $1.000 por mes, me acuerdo. Mi hermano Omar, Julia, ¿cómo? Por eso nacieron trabajando esa gente, porque o trabajaban vendiendo cosas o no tenían dónde estar. ¿Cuánto sería $1.000 hoy? ¿Cuánto está el dólar? ¿185? Sí. Sería... Sí. 185.000. 185.000 pesos por mes sería hoy. Sí, señor. ¡Oh! ¡Mamá! Hoy sería un poquito complicado pagar eso, ¿no? Más impuestos y todo lo que demandaba ese momento, ¿no? O sea, había que tener fe para estar ahí, ¿no? Entonces me acuerdo que el techo se corría y en más de una oportunidad, muchachos, les tiraban piedras que entraban por ese boquete. Gracias a Dios nunca hubo que lamentar víctimas porque las piedras caían ahí donde estaba la gente, ¿no? Entonces estamos hablando del 85. La iglesia nuestra tiene 70 y pico de años. Imagínate más atrás lo cerrada que era la cultura de aquellos días, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque teníamos que estar dispuestos a defender lo que creemos, lo que hemos creído. Y en nuestra realidad acá, los vecinos comentaban
que la iglesia de los evangelistas, porque así se les llama, o sea, irónicamente, de forma hiriente, de los evangelistas, vos llegabas y había una imagen de la Virgen María que todos tenían que escupir antes de entrar al salón. Fíjate la idea, ¿no? Fíjate la idea de los vecinos, ¿no? Entonces, es más, un vecino llegó un día y él esperaba encontrarse con eso. Y porque había un biombo en la iglesia nuestra, que era una costumbre antigua, viste, vos decís un biombo hoy, era, bueno, una cosa de aquella época, ¿no? Muy raro era eso, muy raro, ¿no? Entonces, vos entrabas por la puerta principal y había todo un biombo con un versículo bíblico para que de afuera no se viera lo que pasaba adentro. Entonces, era como encima darle de comer a esta gente que hablaba mal del evangelio, pues decir, vaya a saber qué hacen de atrás del biombo, eso, ¿no? Entonces era como un misterio que había detrás de ese biombo, ¿no? Entonces, eso es lo que se decía de nosotros. Imagínate, se decía nosotros ahora, de la iglesia primitiva, ¿no? Que la iglesia primitiva eran caníbales porque en la Santa Cena comían la carne, comían el cuerpo de Cristo. Es lo que nosotros decimos simbólicamente cuando masticamos el pan y cuando tomamos el jugo. Entonces eran caníbales que comían carne y bebían sangre. Eso es lo que se comentaba de la iglesia primitiva. Entonces, tienen que salir a la pared, me dijeron en griego, tienen que salir al frente los históricos de esa época y defender lo que ellos creían. Lo que ellos creían lo veremos a continuación, damas y caballeros. Vamos a tomar un mate porque estamos desde las 4:30 hablando. ¿Ah? Bienvenida Liliana, que no te hemos saludado. O recién has llegado. Una de las dos cosas pasadas. No, llegué como a las 4, lo que pasa es que justo Kevin empezó la residencia de las prácticas de enfermería. Ajá. Y salía a las 4:40, entonces lo fue a buscar y me vine para acá. Listo, así bienvenida que... Lili. Bueno, hacemos una pausita, tomamos algo y ya volvemos. Ahí está, estamos en el Instituto Bíblico Externo Mendoza, señores, y desde acá estamos viendo evidencias cristianas. Vamos a ver con quién nos vamos a encontrar. Ya sabemos que hoy es un día festivo, así que hay algunos que ya están con pedido de algunos se están embelleciendo, las están produciendo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Vamos a los apuntes porque nosotros, los espirituales, señores, no como estos otros, que no vamos a dar los nombres, pero que están a pantalla cerrada, viste, ese que empezaba a tirar pandito. No sé por qué tiene Valeria la manito levantada ahí, no sé si estás por preguntar algo, ¿vale? ¿O ha quedado esa manito levantada de algún otro evento? No, quedó de recién. Quise sacarla y no pude. No sé, la verdad. Ha quedado. Por si había quedado algo pendiente ahí, ¿no? Entonces, estamos contando acerca de las evidencias y hay personas que en el siglo I, allá, cuando todo arrancaba, ya se hablaba mal acerca del cristianismo en distintas áreas, ¿no? Diferentes personas hicieron defensa, como recién te decía, nosotros capacitarnos, interiorizar, profundizar acerca de nuestra fe y sobre todo, insistimos en ese punto, tener una experiencia que le ponga el sello de todo aquello que estamos creyendo. Una experiencia con Dios puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. Igualmente nuestros chicos, nuestra esposa, nuestro esposo, algo que pegue en el pecho, ahí decimos, o sea, algo que impacte nuestra vida al punto tal de decir, no, esto no es chamullo, esto no es habilidad de un orador o algo por el estilo, no, acá hay algo más grande. Ese algo más grande te lo da esa presencia que en algún momento vos tenés que sentir que es sobrenatural. Si bien, viste que no somos muy de fomentar un cristianismo almático, de pura alma, de toda emoción, porque por allí se va a los extremos, ¿no? O me vuelvo totalmente frío y profesional, o soy totalmente almático y ando a los saltos y a los gritos en la iglesia. Entonces dijimos, busquemos un equilibrio, pero debo ser profundo en las cosas de Dios, pero también experimentar el poder de Dios en mi vida. Eso me gustó recién cuando, aunque estaba oscurito ahí, Francisco, no tiene luz de frente, pero veía que se emocionaba cuando él contaba su testimonio, ¿no? Yo tenía un hermano acá, el hermano Pedro García, que no sé si alguno de ustedes lo habrá conocido, pero el hermano Pedro García, años en el Evangelio, y te hablo del Evangelio allá en 1956,
fueron de las primeras familias o de la primera familia que llegó al camino del Señor, y él partió a la presencia del Señor con 82 años, y él cuando contaba su testimonio siempre, muchachos, siempre yo lo vi llorar, siempre se emocionaba, ese paso que él dio, ese paso lo emocionaba, y de eso te hablo, ¿no? De ese evangelio que el Señor tocó tu vida, que no te queda vos indiscutiblemente, indudablemente, estoy en el camino correcto. Por las evidencias bíblicas, por las evidencias en mi realidad, por las cosas que yo experimenté, ¿no? Entonces, estamos viendo acá que el evangelio era tergiversado, era cambiado, ¿no? Los enemigos del evangelio querían hacer esto en el siglo II y III. Como te dije, eran llamados ateos los cristianos porque no adoraban al César. No se olviden que el César para los romanos era un dios. Entonces había que rendirle honores al César. Y los cristianos no. El cristiano no lo hacía. Y caníbales por este tema que yo les conté recién de la Santa Cena, ¿no? La principal tarea de los defensores del siglo II fue la de afrontar las falsas acusaciones y mostrar al mundo político y religioso que el cristianismo era teológica y moralmente superior a cualquier otra religión, ¿no? Porque dentro de las columnas que el cristianismo tenía era la dignidad de la persona. No se olviden que estábamos hablando de una sociedad que era totalmente esclavista. Y acá Dios ponía al esclavo al mismo nivel que a la persona libre, a la mujer al mismo nivel que al hombre, ¿no? Entonces eso era revolucionario para los días que se vivían. Las siguientes son unas pocas de las principales figuras que encabezaron la defensa del cristianismo. Es lo que vamos a encontrarnos acá. Las que todavía no son mamá y van a hacerlo más adelante, o las que son mamá y dicen, tengo ganas de encargar, che. Bueno, vean los nombres acá porque son muy especiales los nombres estos, ¿eh? Justino Mártir se llamaba uno. Bueno, quería pintarlo, pero no me admite pintarlo porque tendría que, cuando abrí el documento tenía que habilitar, bueno, que el documento podía ser cambiado y no, yo no lo habilité, ya no voy a salir otra vez. Justino Mártir, ¿ah? La principal tarea de este Justino, porque estamos hablando un poco de las evidencias cristianas y de lo que se defendía, un poquito de historia, ¿no? Fue la de demostrar la superioridad de la vida y moralidad de Cristo sobre las prácticas paganas. O sea, con Cristo ahora, de nuestro lado, ¿qué hacía? Y llevaba a la persona a vivir en santidad. Ya no era permitido que el líder tuviera más de una esposa. Después se va en las cartas, ¿se acuerdan de las epístolas pastorales? Pablo, cuando habla a Timoteo, le dice que el obispo o el líder debe ser marido de una sola mujer, ¿no? Y te va marcando la diferencia, la contracultura cristiana, ¿no? Ya no te podías o no debías, porque poder hasta el día de hoy se puede hacer, ya no debías embriagarte, ya no debías vivir borracho como se vivía en esos tiempos, ¿no? Ya no podías o no debías robar, decir falsos testimonios. Bueno, el evangelio iba haciendo una diferencia muy grande con lo que se vivía en esa época. Entonces, Justino Mártir, este hermano nuestro de aquella primera época, defendía al principio esto, ¿no? Fíjense qué nombrecito, Tasiano. Tasiano, ¿eh? En su discurso a los griegos argumenta él que el cristianismo es superior al paganismo. ¿Ah? El estilo de vida del cristiano comparado con el estilo de vida del pagano, volvemos otra vez al estilo de familia del cristiano, al estilo de vida del pagano. Había una diferencia muy marcada entre uno y otro, ¿no? Entonces Tasiano, que defendía el evangelio a los cristianos, hablaba acerca de esto. Tertuliano, fíjate qué nombrecito, fue otro de los pilares de la iglesia primitiva, ya estamos hablando del segundo siglo. El propósito de él era también la defensa de la superioridad del cristianismo sobre el paganismo, siempre haciendo hincapié en el estilo de vida distinto. O sea, se tiene que notar la diferencia en el estilo de vida nuestro. Es bien conocido por la afirmación, fíjate, la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Tantos cristianos han muerto por su fe
es indudablemente que esto despierta una pasión distinta, ¿eh? Distinta a cualquier otra ideología. Eso es lo que decía Tertuliano. Esto está, muchachos, sintetizado. Ustedes van a encontrar material, pero muchísimo, pero como para tener una síntesis y poder tocar varios temas. Por eso lo hemos sintetizado ahí. Orígenes expone básicamente una defensa completa del cristianismo. Sus razonamientos en este y otros escritos afectaron el mundo religioso por muchos siglos. ¿Ah? Todos estos, entonces, ante lo que proponía el mundo antiguo, porque no nos olvidemos que hasta acá todavía los cristianos se los perseguía. Injustamente se los cazaba, se los atrapaba, injustamente se los asesinaba, se los exponía. Bueno, y estos eran los que defendían el cristianismo, ¿no? Defensa de los siglos IV al XVIII, hacemos un resumen acá. Decimos que los defensores de la fe durante los siglos II y III comenzaron a sistematizar el estudio, la presentación y las evidencias cristianas. O sea, vamos agrupando, vamos a ver, estos son nuestros principales pilares, esto es lo que creemos en cuanto a, ¿ah? O sea, tendríamos que tener nosotros bien definido puntos hoy, ponerle, no sé si a vos te han preguntado, pero a mí me han preguntado, y a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué harían respecto a quién le pregunto. Bueno, Mariela todavía está con nosotros. Mariela, si a vos te preguntaran, ¿estás acá, Mariela? Porque te veo medio de perfil. Si a Sí, vos te pastor. preguntaran si en tu iglesia pueden entrar lesbianas, ¿vos qué decís? Creo que el evangelio está dado para todos, ¿no? Y tanto lesbianas como homosexuales tienen que entrar, porque el Señor quiere encontrarse con esas personas. Y el hecho de que ya pase desde el umbral a la puerta y hay una decisión, quizás por curiosidad, quizás porque pienso de que fueron llevados por algo, pero... O por necesidad. Exacto, o por necesidad o por curiosidad, viste que muchos van por curiosos. Y ahí es donde Dios hace la obra. Yo, de mi punto de vista, estoy de acuerdo, el Evangelio no es para un grupo selecto de personas, para nada, el Evangelio es para todos. Así entran dos mujeres de la mano o entran dos hombres de la mano y no hay problema en el centro de adoración, pueden estar. Lo que pasa es que lo vamos a mirar con unos ojos que decimos, Dios mío, ¿esto qué onda? Pero ¿qué pasa? La obra la va a hacer el Señor. ¿Ellos van a volver o no van a volver? Ellos van a volver cambiados. ¿Por qué? Pero nadie los va a molestar, pueden estar. Lo que pasa es que nadie los va a sacar, no lo va a sacar el Francisco de la puerta, porque el Francisco está en la puerta, no lo va a sacar, no le van a decir, no entren. ¿Me entendés? ¿Y a qué pasa? Ellos me van a encontrar, ellos se van a encontrar con la palabra, lo que nosotros allí, el pastor, la persona que está delante, lo que le va a poner de evidencia, lo que es la verdad. Y si ellos están de acuerdo, lo van a tomar, y si no, se van a volver por donde entraron, con las dos manitos juntos, separados, ¿viste? Pero no, bueno. porque la iglesia no los haya dejado entrar. Exacto, no, yo no. Bueno, el otro día me enteré que en la iglesia nuestra hay una chica lesbiana. Yo no sabía. Y bueno, me dijeron, ¿no? Y yo no, como estamos con barbijo, viste, bueno, algunos. Es más, el otro día conocí, ahora que ya no hay tanto barbijo, conocí gente que asiste a la iglesia que no sabía que existían porque como están con barbijo, no sé quiénes son. Viste, ahora después de un año de pandemia estoy descubriendo hermanos que están asistiendo hace tiempo y yo ni sabía que eran de los nuestros, ¿no? Y yo dije, qué bueno que, aunque ella ha declarado, no públicamente, que es lesbiana, pero la persona que la trae, yo le dije, bueno, pero ¿cómo se ha sentido? ¿No? Y ella me dice, no, se ha sentido cómoda porque ella ha ido a otros lados y no, dice, la miraban de arriba abajo y se sentía muy incómoda. Hay una sola parte de la reunión que a ella le incomoda, pero y me dijo cuál era, ¿no? Pero por lo demás, está viniendo todos los domingos. Así que yo me pongo contento porque creemos que, como dice Mariela, ¿no? La palabra del Señor va a trabajar, va a seguir trabajando y vengan
obviamente que si entran dos homosexuales de la mano, vamos a pedirle no hasta los besos dentro de la iglesia, obviamente, como le pedimos a los novios, ¿no es cierto? O un matrimonio. Hay un lugar, hay un espacio para eso, en el caso de los matrimonios, los novios no están ahí a los besos en la iglesia, comiendo pan entre medio de los hambrientos. No queda bien, o sea, cada cosa tiene su lugar, ¿no es cierto? Entonces, si son lesbianas o si son homosexuales, nos van a estar brindando un espectáculo, mientras el comportamiento en ese sentido sea el correcto, no va a haber problema, ¿no es cierto? Sea lo que sea, con tatuaje, con lo que vengan, ¿no? Que vengan y que escuchen la palabra de Dios, ¿no? Es lo que, al menos, calculo que le dice el pastor Juan, Estela, Valeria, es idéntico. Bueno, nosotros, al menos que yo tenga conocimiento, todavía no hemos tenido una experiencia así de que haya venido alguien con esa condición, pero sí me acuerdo haber tenido una reunión con nuestro pastor Juan, donde se planteó esto. Y la conclusión básicamente fue de que, más allá de que se les permitiera entrar, uno siempre tiene que dar a conocer, o sea, la palabra de Dios, no moldarse para que ellos no se sientan incómodos, no se sientan señalados, sino que la misma palabra, como decía ahí la hermana, se van a sentir confrontados. Pero llegábamos a la conclusión de que nuestra iglesia en particular, todavía no estamos como preparados para recibir a este tipo de personas, porque hubieron muchas opiniones muy encontradas, muy diferenciadas, donde unos decían un no rotundo, que no se les podía dejar entrar, y otros decían que sí, que había que permitirles, otros decían que debían dejarlos expresarse, ¿no? Esto de entrar de la mano, como dice usted. Entonces llegamos a la conclusión que como iglesia, en el grupo, lo compartimos en el grupo de jóvenes esa vez, no estábamos preparados. Yo creo particularmente, mi experiencia para ir a la iglesia de Pastor Juan, a mí nadie me invitó, a mí el Señor hizo un trato muy especial conmigo, donde nosotros veíamos a la hermana Rosa, que iba todos los domingos, me la cruzaba en la calle, y yo sabía que ella iba a la iglesia, y había algo en ella que me llamaba y decía, yo quiero ir, pero estaba esa lucha de que no estaba yo con el Señor en reglas, en orden, hasta pero que un día... a la hermana Rosa, ¿dónde la encontrábamos todos los domingos? Porque yo iba a la casa de mi mamá, y ella venía de la casa de su mamá, y siempre volvíamos las dos a la misma hora, y ella iba hacia la iglesia, y yo seguía derecho hacia mi casa. Ah, ahí era. Claro, entonces siempre la veía yo, y decía, ay, ella tan pituca, tan coqueta, se va a la iglesia, y había algo que el Señor hablaba en mí que me llamaba, y así un día caímos los tres a la iglesia solos, sin que nadie nos invitara, pero yo al no estar en comunión con el Señor en ese tiempo, al haberme alejado, al haber hecho un montón de cosas malas, al vivir de nuevo en el mundo, estaba esa lucha y fue muy difícil para mí cruzar la puerta. Entonces yo me ponía pensando más o menos parecido a lo que acaba de decir ahí la hermana, de que una persona en esa condición, ya el hecho de ir a una iglesia, él o ella, sabe que va a conseguir el rechazo de la iglesia, va a recibir el rechazo de la mayoría de la iglesia. Porque todo ese ambiente sabe que la palabra de Dios, o nos creen que somos homofóbicos, ¿no? Nos tildan como homofóbicos, entonces saben que van a recibir el rechazo. Entonces una persona en esa condición que decide atravesar esa puerta de ingreso de una iglesia, es una decisión muy difícil que ha tomado, y una necesidad muy fuerte el de poder ir a pesar de lo que él sepa que se vaya a encontrar. Es que vos dijiste algo, entonces, Vale, ahí que es muy cierto, ¿no? Ahí no estamos preparados, aunque es la ola de gente que va a venir, porque exacto, es lo que se respira, es lo que se ve, es lo que la gente que nos rodea, ¿no? Entonces es lo que tenemos que afilarnos, porque es lo que está, es la gente que hoy está, o sea, encontrar gente ya santa, ya burra, o sea, ¿dónde la va a encontrar? ¿Sabe lo que a mí me impresiona? Es que va a entrar gente y no nos vamos a dar cuenta, como usted decía, esta jovencita que es lesbiana, porque
hay muchos adolescentes que están atravesando por estas situaciones, muchos jovencitos de muy poca edad que están atravesando estas situaciones, y aunque no se vistan como mujer o como hombre, ya vienen con esa condición, y la iglesia por ahí no trata estos temas, ni en las reuniones de jóvenes, ni en reuniones especiales o desde un domingo. Entonces pasa esto que a veces nos rodeamos de muchos jovencitos que están pasando por situaciones así y no sabemos, entonces no los estamos ayudando. Claro. ¿No? Entonces esto me hace ver de que como iglesia no estamos preparados en ese sentido, de poder llegar a esta gente o poder empezar a hablar estos temas que son tan importantes. Obviamente que la obra la hace el Espíritu Santo, a medida que va recibiendo palabra, va entrando en la convicción de parte del Señor y bueno, van a ser transformados, pero me parece que es un área o un tema muy importante. Si la pregunta es, ¿puede entrar a tu iglesia una pareja homosexual, gay, o con la ideología de género, donde hoy ya la biología no va más, sino que él se autopercibe mujer y físicamente hombre, sí, o cualquier cosa. como decía el otro día un hermano, yo me autopercibo el hombre araña, pero en realidad la tela no sale, no me engancho en el edificio. Me autopercibo millonario, pero en realidad no tengo un peso, porque ironizando de la ideología de género, que es ridícula, ¿no? Entonces, el punto es este. ¿Puede entrar a la iglesia? Bueno, a ver, la iglesia somos nosotros. En este momento, la iglesia está en Zoom y otra iglesia están en otras actividades, ¿no? ¿Puede entrar a la iglesia una pareja homosexual? No, no puede. Porque si la iglesia somos los salvos, hasta que no haya un cambio de vida, no puede. La persona puede entrar a nuestro edificio, pero el edificio no es la iglesia. En ese edificio se reúne la iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿puede una pareja homosexual entrar a su iglesia? Bueno, si hablamos del edificio, puede entrar el homosexual, el religioso, el hipócrita, el alcohólico, el ladrón, el presidiario, todo el mundo puede entrar al salón. Pero a la iglesia no van a poder entrar a menos que se arrepientan, a menos que pidan perdón por sus pecados y se pongan al día con Dios, como tuvimos que hacer nosotros. Bien dijo, vale, ahí yo me sentía indigna. Bueno, y que eso es lo que sucede cuando vos te acercás al Señor de corazón. ¿Y qué hace el Señor? Te perdona, te restaura, te da otra oportunidad, te acepta y pasás a ser parte de la iglesia. Solo Dios sabe, muchachos, seamos sinceros en esto, solo Dios sabe cuántos de los que estamos en el templo un día domingo somos salvos o no somos salvos, porque no todos los que se sientan allí en el templo son salvos. Van porque la tradición evangélica los llevó, toda la vida van y nunca cambiaron, viven pecando y nunca se arrepintieron. Vos te fijás cuando el Señor dice que el arrebatamiento, ¿se acuerdan el ejemplo? Estaban dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 50%. Están dos en una cama, uno es tomado, el otro dejado. 50%. O sea, si vos te guías por esos números, que simplemente es una ilustración, pues sí, hay un gran porcentaje de gente que asiste a la iglesia, que asiste al templo, pero todavía no son parte de la iglesia. Pueden ser parte de las actividades de la iglesia, pero todavía no son salvos porque nunca aceptaron al Señor en su corazón y no viven en consecuencia. Entonces, reformulo la pregunta y digo, ¿puede una pareja homosexual ser parte de la iglesia? Nunca, a menos que se arrepienta de su pecado. Sí pueden asistir al templo, sí, perfecto, nadie le va a cerrar la puerta. Entren, siéntense, escuchen la palabra como lo hicimos nosotros, pero para ser parte de la iglesia hay que pedir perdón por los pecados, hay que aceptar al Señor y vivir en consecuencia. Esa es la respuesta más cerquita que podemos encontrar al respecto de esto, ¿no? Y bueno, ¿por qué surgió todo esto? Sí, Estela. Hace, no sé, como 10 años, más o menos, iba a la iglesia un chico que es homosexual. Y nosotros no teníamos problema, lo recibíamos bien, todo. Iba al templo, como decís, no a la iglesia. Muchas gracias. Sí. Hola, Miriam. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Y bueno, este chico estuvo yendo varios domingos a la iglesia, nosotros lo recibíamos bien, hasta que uno de esos domingos el pastor Juan lo agarró y le preguntó, y
y siempre le hablaba, todos los domingos le hablaba. Y ese domingo le preguntó si él realmente quería cambiar su estilo de vida, si él entendía que quería cambiar, que tenía que cambiar su estilo de vida. Y este chico le dijo que no, que él estaba bien como estaba, que no tenía ninguna intención de cambiar. Entonces el pastor lo invitó amablemente a retirarse. Amablemente. Así que no quiso, él no quiso. Tuvo todo ahí en sus manos para tenerlo, pero él no quiso. Por eso es bueno lo que vos decís. Tiene que querer, tiene que estar la voluntad de la persona. Puede que se complique, ¿saben cuándo, muchachos? Cuando, supongamos, yo te dije que tengo una chica, yo digo que tengo una, capaz que hay más, una chica lesbiana, claro, y se complique la situación si ella se empieza a acercar a otras chicas y empezar a hacer una influencia negativa. Claro. Por ahí tiene que haber venido la historia, tal vez esta del pastor, claro, para que el pastor Juan le diga que ya no pueda seguir asistiendo. Evidentemente, tal vez esa persona está acercándose. Sí, ya estaba acercándose demasiado. Claro, está acercándose peligrosamente y hay que, esas situaciones hay que controlarlas o ponerle gente que lo palanquee en ese sentido, ¿no es cierto? Pastor. Bueno. Y todo esto fue porque estábamos diciendo acerca de las evidencias en el principio de todo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Hablábamos de las defensas del Evangelio, defensores. En el segundo y tercer siglo comenzaron, dice acá, evidencias cristianas, donde había que enfrentar argumentos filosóficos, ¿no? Alrededor del siglo XII, la ciencia y la religión fueron situadas en posiciones que las hacía contradecirse mutuamente. O sea, por un lado, los pura fe que desconocían las profundidades de la palabra de Dios. Y del otro lado, la ciencia que renegaba de lo que la Biblia decía. No se olviden que los que manejaban en la Edad Media la ciencia, las artes, absolutamente todo, que se conoció, ustedes en la historia lo tienen como la época del oscurantismo, era la Iglesia Católica Apostólica Romana. El oscurantismo era porque las artes estaban abajo, la ciencia abajo, la industria abajo, todo tenía que ver con la religión. Y la religión católica apostólica romana tenía absolutamente todo controlado. Después viene un despertar, y en ese despertar de la ciencia y de... ¿Por qué? Porque viene la reforma protestante, entonces los países pasaron a manejarse de otra manera, empezaron a ser prósperos, la industria empezó a ser próspera, la economía empezó a ser próspera, y la gente salió como del caparazón, se podía salir del caparazón que la iglesia oficial había establecido, y empezó a un renacer en todo, en la ciencia, en las artes, en la música, en todo fue un renacer. Pero hasta que eso sucediera, había conflicto permanente, al punto tal, ¿se acuerdan de Galileo Galilei? El que afirmó que la Tierra no era el centro del sistema solar. La Iglesia Católica Apostólica Romana afirmaba que esto era así. Éramos el ombligo del universo. Y le hicieron firmar a Galileo Galilei, un astrónomo, que era así. Y él afirmó que esto no era así, ¿no? Entonces es conocida su queja ante la Iglesia Católica de esos días, ¿no? Y tenemos a un Tomás de Aquino, que era un sacerdote, se fijó en la misión de establecer la armonía entre estos dos grandes campos del pensamiento, la ciencia y la revelación. O sea, cómo consensuar, cómo aunar estas dos partes era lo que Tomás de Aquino tenía que hacer. Y nos encontramos con otro, tengan en cuenta estos nombres, muchachas, futuros papis, Atanasio Sacala, Atanasio Capelloni. Es bonito nombre, che. Atanasio Capelloni, vamos todavía. ¿Y cómo se lo llama? Ata, se lo llama cuando va a cruzar. Ata, vení. ¿Qué dijo Atanasio? La principal obra de Atanasio fue la de luchar contra la herejía que negaba la divinidad de Cristo. ¿Ah? Entonces, en esta época, una de las tantas líneas de pensamiento afirmaba que Cristo no era divino, que no era un ser divino. Entonces, él se encargó de, con sus evidencias de ese momento, con las armas que él tenía en ese momento, de dar por tierra con esta filosofía o este pensamiento. Agustín defendió, ya hablamos de entre el 300 y 400,
Agustín defendió el cristianismo en contra de los que le achacaban la caída del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que Nerón, el loco, le prendió fuego a Roma y dijo que los cristianos habían sido, ¿no? Después el Imperio Romano se va a dividir, después va a caer en manos, se va a dividir en dos el Imperio Romano. En la segunda parte pasa de una defensa a un ataque contra aquellos que se oponían al cristianismo. No se olviden que en el 300 y pico es cuando Constantino establece que la religión oficial del Imperio Romano pasaba a ser la cristiana, después de haber matado cristianos a rolete, ¿no? Anselmo, mirá vos Anselmo, ya estamos hablando del 1000 al 1100, presentó el argumento ontológico de la existencia de Dios. Ya vamos a ver un videíto de esto. Es una demostración de la existencia de Dios cuya originalidad consiste en que establece la existencia del ser absoluto a partir de la sola consideración de su esencia, al encontrar en el concepto mismo de Dios la existencia como un componente inseparable de su esencia. ¿Qué pensó Anselmo con esto? Bueno, no es tan fácil entenderlo, por eso tengo un videíto. Era un pensamiento muy profundo, o nosotros hoy, digo yo, somos más superficiales a la hora de pensar estas cosas. O sea, nosotros hoy disfrutamos un montonazo de pensamientos de aquella época y ya las damos por entendidas sin mayores problemas. Pero yo le busqué el argumento ontológico para ver si se entiende un poco mejor, porque por allí tienen algunos jueguitos de palabras que voy a decir, ¿qué es esto del argumento ontológico? Bueno, una explicación de 4 minutos tal vez nos ayude a entender esto un poquito mejor. A ver, esperar que cargue un poquito, cosa de poder presentarlo bien acá y lo vemos. ¿Ah? Argumento ontológico, un pensamiento más que interesante. Esperen que me está cargando. Voy a tener que decirle a ustedes que salgan de internet como hacemos en casa. Salgan de internet, que no se están robando toda la señal. Supuestamente estas cosas no pasaban cuando me vendieron el servicio. No, esto anda impresionante, pero bueno. Puede pasar, muchachos, puede pasar. A ver si ahora sí arranca. En el año 1078, un monje llamado Anselmo de Canterbury sorprendió al mundo al argumentar que sí es siquiera posible que Dios exista. Entonces, se deduce lógicamente que Dios sí existe. El argumento de Anselmo llegó a ser llamado el argumento ontológico y ha causado una gran división entre los filósofos desde entonces. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, bueno, está complicado el ontológico. Le llamó una broma agradable. Pero muchos filósofos prominentes del siglo XX como Charles Harrison, Norman Malcolm y Alvin Plantinga lo consideran sólido. Aquí está. Dios puede ser definido como un ser máximamente grandioso. Si algo fuese más grandioso que Dios, entonces ese ser sería Dios. Y para poder ser máximamente grandioso, tendría que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Mundos posibles se refieren simplemente a las maneras que el mundo pudo haber sido. Decir que algo existe en un mundo posible es simplemente decir que, si el mundo fuera de esa manera, entonces eso habría existido. Por ejemplo, a pesar de que los unicornios no existen en el mundo real, por lo menos parece posible que podrían haber existido. Entonces, podemos decir que los unicornios existen en algún mundo posible. En cambio, un soltero casado no existe en ningún mundo posible, ya que la idea de un soltero casado es lógicamente incoherente y no podría existir en ningún mundo posible. De modo que, si es posible que un ser máximamente grandioso exista, entonces podemos decir que él existe en algún mundo posible. Pero espera, un ser máximamente grandioso no tendría una grandeza máxima si solamente existiera en algún mundo posible. Para ser máximamente grandioso, tiene que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Así que piénsalo, si un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible, él existe en todos los mundos posibles.
Y si Él existe en todos los mundos posibles, entonces Él existe en el mundo real. Es decir, un ser máximamente grandioso realmente existe. Por tanto, los ateos tienen que sostener no simplemente que Dios no existe, sino que es imposible que Dios exista. Aquí está un resumen del argumento ontológico. Los pasos del 2 al 6 son directos y en gran parte poco controvertidos. Pero, ¿qué hay del punto 1? Es obvio que si se pudiera demostrar que la idea de Dios es lógicamente incoherente, entonces el argumento fracasaría. Sin embargo, ¿es la idea de un ser máximamente grandioso absurda, como lo es la idea de un soltero casado, de un círculo cuadrado o del olor a azul? Eso no parece ser el caso. La noción de un ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto que existe en todos los mundos posibles parece ser una idea perfectamente coherente. Pero, ¿acaso no podríamos hacer una parodia de este argumento y hacer que funcione para todo? ¿Por qué no decir, es lógicamente posible que una pizza máximamente grandiosa exista? Por lo tanto, una pizza máximamente grandiosa sí existe. No obstante, la idea de una pizza máximamente grandiosa no es como la idea de un ser máximamente grandioso. En primer lugar, no hay valores intrínsecos máximos que hacen que la pizza sea grandiosa. Siempre existirá un pepperoni adicional para aumentar su grandeza. Ni siquiera es obvio descifrar cuáles propiedades hacen que la pizza sea grandiosa. ¿Una corteza delgada o gruesa? ¿Queso extra? ¿Anchoas? Eso es relativo al gusto del consumidor. En segundo lugar, una pizza que sea máximamente grandiosa tendría que existir en todos los mundos lógicamente posibles, pero eso significa que no puede ser consumida. Por lo tanto, realmente no sería una pizza, ya que una pizza es algo que puede ser consumido. La idea de una pizza máximamente grandiosa resulta ser una idea incoherente. En cambio, la idea de Dios es una idea intuitivamente coherente. En otras palabras, su existencia es una posibilidad. Y el argumento ontológico muestra que si Dios posiblemente existe, entonces Dios realmente existe. Interesante la forma que lo plantea, ¿no? Yo se lo voy a mandar, les voy a mandar el link de vuelta, porque te digo, para entender el planteo no es tan como si me perdí en la pizza, me perdí en las anchoas, no sé. Yo te digo, lo miré varias veces y dije, es bien enredada la definición, pero creo que igualmente nos deja las evidencias de un ser llamado Dios, como dice acá, es imposible que no exista, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino, en la hojita 11 estoy, el principal propósito de Tomás de Aquino, son todos estos frailes, son todos sacerdotes, ¿no? De Aquino era el de armonizar la razón, la revelación, la ciencia y la religión. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la ciencia bien encaminada no contradice la palabra del Señor. La ciencia bien encaminada, no la ciencia fraudulenta, o la que arranca tratando de demostrarte desde un supuesto la no existencia de Dios o la no veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Otros defensores de pasados siglos y épocas en su contexto intelectual decimos que los más conocidos durante, acá no sé, me salió otra palabra, durante los días de la Reforma fueron Juan Calvino, ya estamos hablando de 1500, 1600, mantiene que Dios se presenta a sí mismo al hombre por medio de la naturaleza. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de esto, ¿no? Que Dios se dio a conocer al hombre a través de la naturaleza. Después dice Pablo, Dios se dio a conocer a través de la conciencia. Y ahora, decía Pablo, nos habla a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque yo mirando la naturaleza, cuando estudiamos teología sistemática en algún momento decimos, si hay una creación, evidentemente hay un creador. Si la naturaleza tiene un movimiento, evidentemente hay alguien que le dio movimiento a lo que hoy nosotros vemos, ¿no? Si hay un diseño, detrás tiene que haber un diseñador. Siempre le buscábamos en teología la similitud a esto, ¿no? Entonces, Calvino mantiene, dice acá,
mantiene que Dios se presenta a sí mismo al hombre por medio de la naturaleza. Pero ¿por qué necesitamos otra revelación? Porque a través de la naturaleza entiendo del Creador que hay un Creador, pero no sabría cómo acercarme al Creador. Tengo que adorarlo a través de qué? A través del sol, adorarlo a través de la luna, adorarlo a través del fuego, a través del río, no sé. Entonces necesitamos una revelación más finita para poder entender cómo acercarnos a Él. Creía que Dios ha puesto en las mentes de los hombres el concepto de Dios. Ustedes han escuchado una expresión que se dice, tenía un vacío en mi corazón que tenía forma de Dios. Seguramente en algún momento ustedes lo escucharon. Dios no tiene forma, Dios es espíritu, pero ¿qué queremos dibujar con eso, graficar con eso? Que había un vacío en nuestra vida que solo Dios lo podía llenar, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos en esta partecita con la era del escolasticismo. Fíjate vos qué nombrecito, ¿no? Escolasticismo. Fue un intento de reducir la doctrina cristiana a una forma científica, de armonizar la revelación con la razón, la fe con la ciencia. La espiritualidad no caracterizó este periodo. Claro, porque lo que demandaba fe era quitado, porque la ciencia no aplica la fe. La ciencia aplica las pruebas. Y la ciencia de antes, comparada con la de ahora, es hasta ridícula. Los principios de antes no son respetados ahora porque la ciencia va mutando, la ciencia va mejorando. Si no, fíjate en nuestros celulares hoy, lo que son nuestros celulares hoy. Yo decía a la petiza hace rato, estamos charlando, y le digo, mirá cómo son las cosas. Bajo del email que me mandaron de Buenos Aires, la carpeta extra clase. La carpeta extra clase la subo a un grupo donde hay un montón de gente y ellos la van a bajar. ¿Y yo qué tuve que hacer? Apretar unas perillas ahí, apretar unas teclas. O sea, con eso solo ya alcanza para que todos ustedes ya tengan el extra clase ahí en sus celulares. Después lo puedan bajar, lo puedan imprimir. Esto hace años atrás, ni por las capas. Si se despertara de la tumba uno que falleció en 1990, es como enseñarle a leer y escribir con todas las cosas que han cambiado de aquella época hasta ahora, ¿no? O sea, la ciencia va a cambiar. El escolasticismo quería hacer eso, aunar la ciencia con la fe, lo que no, con la religión, y lo que no servía, no servía, se descartaba la parte de la fe, ¿no? La era del pietismo es otra era que se va a enfrentar, buscando un retorno al cristianismo vital y evangélico frente al intelectualismo y formalismo de la ortodoxia protestante del siglo XVII. Ellos buscaban retornar entonces a ese intelectualismo y formalismo. Se le llamaba a este retorno pietismo. Un nombre raro, pero así se lo nombraba, ¿no? Vino otra era, la era del racionalismo, que más o menos con la palabra vos te vas ubicando de qué estamos hablando, ¿no? La razón reinó como reina en las mentes de los hombres. O sea, ¿cómo hago yo para razonar? Supongamos que Jericó cayó porque el pueblo con fe marchó durante tantos días y dieron tantas vueltas. La razón, eso no lo recibe. ¿Cómo hago yo para razonar que Moisés por fe toca con su vara el mar rojo y el mar rojo se abre? O sea, la razón no puede admitir ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Dice acá, la espiritualidad se hallaba obviamente en esta etapa de la vida de la iglesia y de la gente en su punto más bajo, y la ignorancia de las escrituras en un punto muy elevado. O sea, la gente no tenía la escritura tal vez a mano, y si la tenía no la leía. ¿Ah? Ningún estudio de las evidencias cristianas estaría completo sin mencionar a este hombre que vos ves en grises ahí, que se llamó William Paley. Dije, vamos a honrarlo a William Paley y lo vamos a poner, porque sus obras en esta área de estudio han sido utilizadas durante muchos años, han tenido una inmensa influencia en el área de las evidencias cristianas. Inevitablemente el racionalismo conduce al escepticismo. ¿Ah? Tengo que creer en un Dios que no veo, porque la razón te dice, ¿cómo vas a creer en algo que no ves? Tengo que creer que van a ocurrir milagros que hoy no están a mi alcance. Milagros de sanidad que vemos en la Biblia,
tengo que animarme a creer, entonces la razón versus la fe. Nos encontramos, y si yo ignoro lo que la palabra de Dios dice, evidentemente mi fe va a ser influenciada por la razón, y ahí es cuando se me complica la existencia. Los escépticos negaron de plano, fíjate, la posibilidad de los milagros. Por eso yo quería preguntarle a ustedes, ¿quién de ustedes había recibido milagros? Porque el escéptico te va a decir, no. ¿Cómo le dice un escéptico a Estela que ella que eso no fue un milagro, sino fue una mera casualidad? O a Francisco, que él en su desesperación miró al cielo, o a Flavia, que corrió peligro su vida y la de su hija, y hoy el escéptico dice, no, fue casualidad, nada más. O a mí, que yo siempre les conté de que éramos una generación destinada al basural. ¿Cómo ahora viene un escéptico y me convence de que todo lo que Dios hizo por nosotros iba a pasar si fuéramos cristianos o no? Imposible que se alinee tanta bendición de una forma casual, ¿no? Y así con cada experiencia que nosotros hemos vivido. Por eso la razón aquí estaba dominando a la gente de aquellos días. ¿Y qué provocaba la razón? Y que la fe se debilitara. Y si desconocemos la palabra, por eso insistimos tanto en la capacitación, y cada domingo acá, por lo menos acá los hermanos decimos así, cada domingo le decimos, arranca otra materia, capacítese, o hay que haya escuela de vida, o una ABC, no sé, algo donde la gente pueda capacitarse para salir de la ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ellos negaban de plano la posibilidad de los milagros. Se enseñó que la Biblia era indigna de confianza. Fíjate vos, ¿no? En esta época, la palabra de Dios a un costado no es confiable. Eso es lo que se promovía, ¿no? Como resultado de estos ataques de los escépticos, hombres como William Paley, que ustedes lo tienen ahí con ese chamberro que usaba, se levantaron en defensa de la Biblia y del cristianismo. Él se dedicó a demostrar la validez de los milagros, profecía y otros hechos del cristianismo comúnmente negados por los escépticos. Así que a William Paley le damos un aplauso desde acá, porque el tipo se esforzó en demostrar y en escribir libros y libros donde se demostraba que el racionalismo lo único que llevaba era la destrucción de la fe en el mundo cristiano, ¿no? Las defensas del siglo XIX, porque así como ayer, hoy también con el tema del género, del aborto, con el tema, y ahora con el tema de los pañuelos verdes, ¿no? Gente violenta, que, bueno, se acuerdan los cantitos en contra de la iglesia oficial, pero también se rebelan contra todo lo que sea Biblia, contra todo lo que sea lo pro vida, lo que fomente, bueno, contra todo eso se rebelan, negando la eficacia de la Biblia, negando la eficacia de la palabra del Señor, sin importar absolutamente nada. Nosotros, nuestras congregaciones son pequeñas todavía, ¿no es cierto? Pero hay iglesias que son tienen una cantidad de gente impresionante, y esas iglesias padecieron los pañuelos verdes, ¿eh? Iglesias evangélicas que fueron apedreados los frentes, escritos los frentes también. Bueno, el otro día en el centro de adoración, me acuerdo haber visto unos grafitis ahí que, bueno, insultándolos, ¿no es cierto?, los abortistas, cosas por el estilo. O sea, eso te habla de una persecución como hubo en el pasado, también en el presente, ¿no? Durante la última parte del siglo XVIII en Europa decimos que los escépticos dominaban abrumadoramente la opinión pública. La autoridad divina fue totalmente rechazada. La Biblia era blasfemada. Había Biblia, sí, pero vos te fijás, si vos prestás atención, Netflix, bueno, los canales de televisión, muchas veces el que va a la iglesia, el cura es el asesino, el pastor es el loco, el que lee la Biblia es el trastornado. O sea, se encargan muy sutilmente, y no tanto el psicópata, el que estaba en la iglesia, siempre le buscan la vuelta para que el loco o la loca, la monja asesina, sean los que leen la Biblia, los que asisten a la iglesia. El tipo tenía doble identidad, mataba a todo. Fíjate que muchas veces la televisión, las producciones locales apuntan a eso, ¿eh? El otro día estaban viendo una película los chicos y dijeron, muchachos,
¿No les parece que es demasiado? Le digo yo, es demasiado humillante esto. No me acuerdo si era... Bueno, El Reino, la película del Reino, que tanto se habló, que yo la empecé a ver, sinceramente, pero después ya, era demasiado abusivo todo, ¿no es cierto? Pero ahí se fomentaba todo eso, ¿no es cierto? Los dementes, los locos, los interesados solamente en la plata, los abusadores, los doble vida, los chantas, eran los ultrajadores, eran los pastores, los ayudantes de los pastores. Bueno, en esa dirección, o sea, esa es la línea de pensamiento de para atrás y también para hoy. Además que se van ayornando a los tiempos, ¿no? Predicadores como profesores comenzaron a levantar sus voces en este tiempo que yo te digo en defensa de la Biblia y del cristianismo. La ciencia vino a ser un Dios, por eso está puesto en minúscula, en las mentes de muchos, ¿no? La religión vino a ser un mero misticismo, ¿no? Como misticismo, ¿viste? Una onda de, este vive como en otra onda, en otra frecuencia, este es un desactualizado a los tiempos, ¿no? Este se quedó en el pasado. Desde 1820 hasta 1850, casi todas las instituciones enseñaban un curso de evidencias cristianas, fíjate. Enseñaban la interpretación literal del relato del diluvio del Génesis de la época de Noé. O sea, en las escuelas se pegó un giro de volante en esto y se empezó a fundamentar la palabra de Dios como importante. Ciertamente el siglo XIX fue una época entusiasmante para el estudio de las evidencias cristianas. Fue una época de controversia. Muchos en el mundo religioso estaban sin preparación en el campo de la ciencia para poder afrontar el nuevo Dios con minúscula de la falsa ciencia. Así los religiosos sufrieron de manos de aquellos que eran mucho más celosos en propagar teorías que hechos, ¿no? O sea, si yo me pongo a hablar con uno que habla la ciencia, obviamente no es mi área, pero yo puedo hablar de la fe, yo puedo hablar de la palabra de Dios, que así es mi área, ¿no? Defensas del siglo XX, porque esto es actual como el día de hoy, ¿no? Al final del siglo XIX, el liberalismo, el modernismo se introdujeron en las filas religiosas. Se arrojó dudas sobre la exactitud de la Biblia. Yo les digo, muchachos, yo no sé cómo fue la realidad de ustedes, ¿no? Cómo anduvo la cuestión, porque vos viste que el tema de los pañuelos verdes fue una moda metida en las escuelas primarias, metida en las escuelas secundarias sobre todo y en la facultad. Entonces yo tenía chicas acá en la iglesia que ellas apoyaban los pañuelos verdes y los ponían, asistían el día domingo a la iglesia y lo ponían en sus muros. Ah, cierto que tu pastor te dijo, porque había una placa que decía esto, ¿no? Que el aborto libre, legal, gratuito, que va a beneficiar a las mujeres más humildes. Ah, pero en tu iglesia tu pastor te dijo que apoyara. Y yo las veía, estaban sentadas ahí. Yo digo, pero están cantando, están adorando, estamos hablando de la vida, de la bendición, y en sus muros te ponían eso. Vos decías, gracias a Dios que una de ellas que era, porque la presión tenía mucho que ver, ¿no? La presión social, la presión. Entonces, hoy esa nena se convirtió al Señor, ¿no? Más, estaba el otro día, había un grupito de chicos, como de 6 chicos que estaban esperando que ella llegara, ¿no? Ella es la líder de ese grupo y cambió todo. Tuvo un encuentro con Dios y cambió, le puso al Señor los patitos en fila, el Señor le cambió la forma de pensar, hoy piensa de otra manera, está re bendecida. El otro día le veía en un video de su grupo predicando y yo digo, qué bárbaro, y ahora ella está liderando a otras personas. Y cuando ella pone en su muro hoy acerca de su pasado, ella hablaba de lo confundida que estaba, de lo mal que estaba espiritualmente, de cómo necesitaba al Señor para salir adelante. Yo dije, gloria a Dios, cómo Dios la ayudó para salir a flote, ¿no? Más allá del color de pañuelos, sino que hablamos de las evidencias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que sea más fuerte que cualquier otro argumento, que cualquier otra filosofía u otra línea de pensamiento que nos quiera llevar a, como en el pasado sucedió, ¿no? Llevar a creyentes al desastre o al desconocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Muchos creyentes de la Biblia aceptaron crédulamente las conclusiones de la ciencia filosófica, decimos. Y así comenzó una incesante decadencia que minaba los principios
fundamentales de la Biblia. El desconocimiento de la palabra de Dios llevó a muchos a creer lo que la ciencia decía, ¿no? Entonces, dejando a un costado la palabra del Señor. Los creyentes en la Biblia están afrontando, o estamos afrontando hoy, el ataque de la ciencia filosófica, no afirmando que la ciencia sea mala, sino señalando la diferencia entre ciencia falsa y verdadera. Y esta última no contradice la ciencia verdadera a la palabra de Dios, la Biblia, en contra de lo que muchos habían sido conducidos a creer. La verdadera ciencia armoniza con la verdadera religión, ¿no? Y ahí tenemos la carita de uno. Ciencia versus religión no hace falta. La verdadera ciencia es la que no contradice la verdadera religión, ¿no? El cristianismo ha sido puesto bajo una rígida investigación y hallado verdadero ante la verdadera ciencia. Los que conducen la ofensiva en contra de los ataques filosóficos de la falsa ciencia en la actualidad no son solo predicadores, sino hombres pertenecientes al campo científico. Este ha sido uno de los aspectos más relevantes y entusiasmantes, decimos, de los estudios modernos de las evidencias cristianas. ¿Por qué? Porque geólogos, porque de eso arrancamos cuando empezamos la primera clase, dijimos, las evidencias cristianas nos apoyan y no solo la Biblia es nuestra evidencia, sino geólogos, antropólogos, biólogos e incontables especialistas de otros campos en el mundo de la ciencia están aportando su contribución en el ataque contra las falsas ciencias y filosofías contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Mirá que ha sido atacada la Biblia a lo largo de toda la historia, a través de diferentes formas, y sigue en pie. Y no hay forma, y sigue en pie, y sigue transformando gente, y sigue transformando vida, ¿no? Este es un desarrollo estratégico y de un tipo que puede llevar eventualmente a la caída de las teorías científicas y filosóficas erróneas. ¿Qué será, muchachos, lo que veremos a continuación en nuestra próxima clase? Algunos de ustedes me preguntaron por privado, ¿qué pasó con el práctico? ¿Qué pasó? Yo sé que se ofenden rápido, que se enojan rápido. Yo dije, calma, no habíamos tenido una clase nada más. Dije, bueno, la vamos a dejar en libertad, muchachos, cosa de ir entrando un poquito más en tema. Así que ahora sí sus oraciones han sido oídas, así que les va a llegar un práctico, esta vez sí. Así que no se pongan nerviosos, va a llegar a destino, así que estén atentos a eso. Y no se olviden, muchachos, los que deban algo de la materia pasada. Ya el miércoles subimos todas las planillas, así que hasta el martes tienen tiempo de cerrar con eso, ¿ah? Muy bien, que el Señor les bendiga, que les vaya lindo en el casamiento. Ya se fueron todos los que estaban con el tema de casorio, lo que no ha quedado nadie, los de casorio. Quedamos los que no fuimos invitados. No importa, ya en el casamiento lo vamos a invitar a todos. Bueno, chao, que Dios les bendiga. Despídanse. Buen día, pastor. Chao, chicos. Chao. Y colorín colorado, Evidencias Cristianas ha terminado. No, la materia aún no. No, por el día de hoy, chao. Empezamos con la materia. Claro, yo digo termina, pero bueno, que el Señor los bendiga a todos. Chao, chao. Chao, chao. Que el Señor les bendiga.